Señor Jesús, te decimos una vez más cuánto te amamos. Queremos consagrarnos a nosotros mismos, a ti de nuevo. Te tomamos como nuestro holocausto. Consagramos nuestro espíritu, alma y cuerpo a ti para tu recobro actual, para la consumación de tu economía y para la preparación de tu novia. Señor Jesús, te amamos. Queremos darte la preeminencia en todas las áreas de nuestro vivir, en todas las áreas de cada parte de nuestro ser. Queremos darte la preeminencia en cada momento de nuestro tiempo juntos. Te amamos a ti, Señor. Te decimos que solamente queremos ver a Jesús. Señor, todo lo que podemos saber, que oramos que todos nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, que todos nuestros corazones estén completamente puestos en ti, tornados a ti, que nuestros espíritus estén ejercitados, que todos nosotros estemos bebiéndote, comiéndote, teniendo contacto contigo, recibiéndote, tocándote. Oh Señor, te amamos a ti. Señor, te oramos que avergüences a tu enemigo. Átalo, Señor. Avergüénzalo. Muestra tu victoria. Queremos declarar que Jesús es el Señor. Hermanos y hermanas, es glorioso que podemos tener una conferencia en San Pablo, Minnesota. ¡Aleluya! Saben que nuestra presencia aquí en St. Paul muestra la victoria del Señor. Es algo maravilloso. Bueno, hermanos y hermanas, este fin de semana pueden ver que el tema general, y sentimos que el Señor desea hablarnos, es Él desea que cuidemos la necesidad presente de su recobro. Alabado sea el Señor, que este es el recobro del Señor. Este no es nuestro recobro. De hecho, el hecho que estamos aquí juntos, después de todos años, todavía estamos en el recobro del Señor. Esta es una misericordia. Y sentimos que el Señor quiere hablar acerca de cómo atender la necesidad presente en el recobro para llenar su necesidad, que es la nuestra, y también llenar la necesidad de todas las iglesias en la tierra. Al considerar esto, siempre estoy tan alentado que cuando vemos Apocalipsis en el capítulo del 1 al 3, vemos que el Señor está andando en medio de los candeleros de oro. Y Él es el Cristo que anda, y Él es el Espíritu que habla. Es maravilloso que en este momento, mientras estamos aquí, nos demos cuenta que alabado sea el Señor, que el Señor está con nuestro espíritu. Y al mismo tiempo, Él está en su ministerio celestial, Él está andando entre todas las iglesias en la tierra. Y como el Cristo que anda, ¿qué es lo que hace allí? Él está observando la necesidad de su iglesia. Y esto es todas las iglesias en la tierra. Y estoy tan contento que en su ministerio celestial, cuando vemos Apocalipsis 2 y 3, alabado sea el Señor, que quiero orar que podemos tener un tiempo de ser, tengamos nutridos y cuidados con ternura, así que nos cuide con ternura cada uno de nosotros. Yo necesito ser cuidado con ternura en este momento. Señor, cuídanos con ternura. ¿Y qué quiere decir cuando decimos que el Señor está cuidándonos? Hablamos de cuidar con ternura y de nutrir. Cuando vemos en Apocalipsis 2 y 3 es que el Señor en su ministerio celestial nos está pastoreando. Y Él pastorea a todas las iglesias y a fin de que seamos traídos a que entremos al centro de la revelación divina de su economía eterna. Y necesitamos que nos cuide con ternura, y cuando Él hace esto, Él nos pone contentos. Y claro, cuando decimos que no estamos hablando de una forma natural, sino que lo que nos contenta es su presencia. Su presencia es el factor que nos alegra. Su presencia es nuestra felicidad. Así que espero que todos nosotros tengamos la oración: Señor, haz que mi corazón esté contento en ti. Que seamos cuidados con terneros, con su calor, lo cálido que Él es, y seamos abiertos a ser nutridos por Él. Así como el Cristo que camina entre nosotros es que Él nos cuida con ternura, y la manera como nos cuida es que los candeleros de oro
solo tenían una mecha, y a veces esta mecha llega a ser negra, quemada, y es muy larga y quemada. Así que lo que esta mecha significa es que todo aquello que no está es una pareja del Dios triuno, del Dios triuno, cualquier cosa que sea del hombre natural, de la carne, todas las cosas negativas, críticas, etcétera, todas estas cosas Él tiene que venir y tiene que cortar esas mechas, todas esas cosas. Y este fin de semana yo quiero ser cortado, la mecha tiene que ser cortada, y venimos aquí para ser cortados, que las mechas sean cortadas. Saben que si el candelero tiene una mecha quemada, todo el cuarto se llena de humo, y no queremos estar aquí ahumándonos, sino queremos resplandecer en forma brillante. Así que abrimos al ser al Señor, le decimos: Señor, quita todas las cosas negativas de mi ser, todo lo que no sea de acuerdo contigo, todo lo que no sea una pareja de ti, y como el Espíritu que hablas, cuando tú nos hablas, Señor. Y hermanos y hermanas, hay dos cosas acerca de los vencedores. En Apocalipsis 1:10, Él dice que yo estaba en espíritu en el día del Señor. Y vamos a hablar esto cuando leamos el bosquejo. Todas las revelaciones principales del libro de Apocalipsis, Juan los vio en el espíritu. Para ser un vencedor, entonces, tenemos que ser aquellos que ejercitan el espíritu. Tenemos que estar en contra de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, y tenemos que decir: amén, Señor, yo quiero estar en el espíritu en este momento. Y no solamente estar en el espíritu, sino también queremos pedirle al Señor que los vencedores no solamente están en espíritu, que ejercitan su espíritu, sino también tienen que el espíritu le habla a las iglesias. Y queremos hablar esto en el número Romanos 3. Nuestro oír es tan crítico, y te quiero orar en este momento: Señor, danos un oído para oír. Yo quiero tener esto, yo quiero tener un oído para oír. Desde que estoy aquí, yo quiero oír lo que el Espíritu habla a las iglesias, y tenemos que tener ese oído para que nos llene con el aceite de oro, para que nos nutra con su fluir divino, precioso, que fluye el oro divino, que es el mismo. Así que esto es lo que Él está haciendo. Al ver el título de este primer mensaje, me gusta este mensaje. Esta es la carga de este mensaje. El título está en el título: andar en la verdad de la economía de Dios, poner en práctica el recobro del Señor y apartarnos de la muerte y de la división. No sé ustedes, pero yo no quiero ninguna muerte ni ninguna división, así que olvídense de la muerte y de la división. Tenemos que alejarnos de la muerte y la división. Y este fin de semana especialmente queremos ser tragados por la vida. Y queremos que la vida divina resplandezca en nosotros de una manera intensificada 7 veces, y que elimine todas las partes de tinieblas en nuestro ser. Señor, resplandece en mí. Oren: Señor, resplandece en mí, resplandece en nosotros, Señor. Para andar en la verdad de la economía de Dios, cuando hablamos de la verdad, y mañana vamos a tener un mensaje, un bosquejo maravilloso mañana con muchas riquezas acerca de la verdad. Yo no puedo aguantarme para esperar esta reunión, pero tengo que compartir de este mensaje. Pero ese va a ser un mensaje maravilloso. El hermano Andrew va a compartir mañana, así que espero que oren por el hermano Andrew cuando vaya antes de irse a la cama esta noche. Así que vamos a ver mucho acerca de la verdad. Pero una cosa que decimos es que la verdad es el Dios triuno mismo, que llega a ser nuestro disfruto en la realidad. Esto es lo que es la verdad. Andar en la verdad de la economía de Dios es andar en el Dios triuno mismo, que llega a ser nuestro disfrute
en su realidad. O sea que en Juan 17:17 el Señor Jesús oró: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de la verdad es verdad, y cuando Él nos habla su palabra, Él nos santifica en la verdad que nos habla. Así que Juan es el Hijo, es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad, la realidad. En Juan 5:7 dice que el Espíritu es la realidad y Él es la verdad. Así que el Dios triuno que llega a ser nuestro disfruto es el Dios triuno. Y también que tenemos que darnos cuenta que es el recobro del Señor. Y quiero decirles esto. Leímos estos versículos en 2 Corintios 11, 2 y 3. Hermanos y hermanas, si estamos en el ministerio genuino del Nuevo Testamento, este ministerio nos pone de novios con el Señor Jesús y lo hace que amemos al Señor Jesús. No digo ese mensaje, sino el ministerio del Nuevo Testamento que se revela en la Biblia. Este ministerio que ministra la verdad de la economía de Dios es la enseñanza de los apóstoles, y este ministerio nos hace que apreciemos mucho al Señor y hace que amemos al Señor Jesús y nos introduce al disfrute del Señor Jesús. Cualquier clase de enseñanza que estemos, que no nos haga que amemos al Señor, entonces esto no es un ministerio del Nuevo Testamento. Todo aquello que el disfrute puro de nuestro querido Señor Jesús y en toda su pureza, aquello que no sea eso, entonces no es el ministerio del Nuevo Testamento. Pero si tú agarras cualquier estudio vida y tú lo lees algún tiempo, mientras lees un estudio vida, tú vas a estar agitado y vas a decir: oh Señor Jesús, te amo. Es bien raro, porque compartí esto una vez. Y había una jovencita que me mandó un correo y me dijo: hermano, tú dices que si leemos los estudios vida, vas a decir Señor Jesús, te amo. Así que lo probamos, hermano Ed, y vamos a ver si el hermano Ed si estamos leyendo esto y nos olvidamos de nosotros mismos y decimos: Señor Jesús, te amo. ¿No es maravilloso? Antes de venir al recobro del Señor ni siquiera sabíamos cómo decir Señor Jesús, te amo. Así que Señor Jesús, te amo. Así que estén contentos de decirle, díganle al Señor: Señor Jesús, te amo. Quisiera que todos estos jóvenes aquí en la primera fila, estos son amadores de Jesús. Y así queremos levantar a nuestros jóvenes, que es criarlos como amadores de Jesús. El recobro del Señor, vamos a hablar después en más detalle. Simplemente hablando, el recobro del Señor es el recobro de amar al Señor Jesús. Vamos al bosquejo y ejercitemos nuestro espíritu en estas reuniones, y que mientras nosotros, hermanos, estamos leyendo el bosquejo, oremos que esa lectura sea el hablar para todos nosotros. Así que vamos a ver al Señor, poner los ojos en el Señor para que Él nos haga esto aún cuando leemos el bosquejo. Debemos andar en la verdad concerniente a la visión celestial de la economía de Dios, el blanco de la economía de Dios y la meta de la economía de Dios. Esta visión debe ser tres cosas, tiene que ser algo en nosotros. Tenemos que ver la economía de Dios y tenemos que andar en la realidad de esta visión celestial todo el tiempo. Pablo dijo: yo no fui desobediente a la visión celestial. Y tienes que tener una oración: Señor, yo quiero decir eso también. Al fin de mis días quiero decir: Señor, yo no fui desobediente a la visión celestial. Y tenemos que ver cuál es el blanco de la economía de Dios. ¿Cuál es la marca? Hermanos, cuando leímos estos versículos, cuando Pablo dice: algunos han perdido la marca, no le han dado al blanco. Eso es lo que dice en la nota, dice, o sea que han fallado, no le dieron al blanco. O sea que esto también se puede, o se desviaron, estaban yendo en una carretera, en la carretera de la economía de Dios, el deseo del corazón de Dios, en el punto central de la revelación divina, en todas las escrituras, y de repente se esquivaron. Pero nosotros no queremos desviarnos.
No queremos perder el blanco. Hay una oración en esta reunión. Señor, sálvanos de que fallemos el blanco en esta reunión. Que no queremos no darle al blanco en esta reunión. Y claro, nuestra vida son para cumplir la meta de la economía de Dios. Ahora esta frase en el bosquejo: esta visión debe ser renovada en nosotros día a día, para que sea la visión que nos regula en todo nuestro vivir, toda nuestra obra y todas nuestras actividades. Este es un gran punto, hermanos. Necesitamos la misericordia del Señor día tras día, a cada día, porque a veces cuando estamos avanzando en el recobro del Señor nos damos cuenta a veces que no hay disturbios, y ves en el Antiguo Testamento, en Números, Deuteronomio, ves en el Nuevo Testamento, ves la historia de la iglesia, el pueblo de Dios, porque Satanás aborrece a los santos que quieren ser vencedores. Él los aborrece, y si tú aspiras a ser vencedor, entonces esto agita al enemigo. Y más que nunca, nosotros estamos muy cerca de la venida del Señor. Y mientras el Señor está hablando, si aprendemos a decir amén a estas cosas, la luz, la verdad presente del recobro del Señor, que su mover presente, esto va a levantar todo nuestro ser, a tener la luz más alta de su mover presente, y este es el recobro del Señor. Esto es una gran cosa, hermanos. Santos, cuando pasamos a través de los disturbios, lamentablemente, algunos que hemos pasado por hemos estado con el hermano Lee varios años, hay muchos que dejaron este camino, y esa es una tragedia. Y nos preguntamos por qué ocurrió, cómo ocurrió. Y entonces cada uno de nosotros nos damos cuenta que estamos bajo la misericordia del Señor. Cuando das la visión del recobro del Señor no es de una vez y para siempre, sino que tiene que ser renovada en nosotros cada día. En la vida de la iglesia es una vida de día tras día. Así que necesitamos esta visión renovada día a día. En Proverbios 29:19 dice: porque sin la visión, sin restricción, el pueblo se desenfrena. Necesitamos una visión que nos controle. Primera de Juan 1:7 dice este versículo: cómo debemos tocar al Señor cada día. Tienes que tener comunión con Él cada día. Tenemos que tener lo que Él fluya en nosotros cada día, y tenemos que andar en la luz de la presencia de nuestro Dios precioso, Dios triuno, corporificado en Cristo, que es precioso y es el Espíritu consumado en nuestro espíritu, y andamos en la luz de su rostro maravilloso, y esto lo hacemos día tras día. Si andas en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Quiere decir que la vida divina está fluyendo, saliendo de nosotros, a través de nosotros y unos a otros. Y en este momento yo creo que la electricidad divina está fluyendo en nosotros y a través de todos nosotros. Va a haber muchos rostros resplandecientes allá afuera, y la gente va a ser prendido esta noche. Y cuando estamos en la luz, estamos teniendo comunión con el Señor, y nos damos cuenta qué pecaminosos somos, y la luz resplandece para exponernos, y confesamos nuestros pecados a la luz de su presencia, y el fluir divino fluye a nosotros más y más. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No solamente un pecado sí y un pecado no, sino todo pecado. ¿No es esto maravilloso? Vamos a ver estos puntos. El punto A habla de la visión de la economía. Dice la economía de Dios es su plan, el cual consiste en impartirse a sí mismo. Dios tiene un plan. No está dispensando cosas, no está impartiendo objetos, está impartiéndose a sí mismo a nosotros. Y su plan en su economía, que esta palabra está compuesta de dos palabras, oikos y nomos. Oikos quiere decir casa, nomos quiere decir ley o administración. Así que la economía de Dios es
su administración de hogar, Él tiene una familia, nosotros somos su familia, nosotros somos su casa, somos los miembros de su cuerpo. Él tiene una administración familiar, Él es el mayordomo de la casa de Dios y Él quiere impartirse a sí mismo con todas sus riquezas inescrutables dentro de nosotros para hacernos su plenitud. Su plenitud en Efesios 1 dice que el cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Efesios 3 al final dice también que cuando fuimos fortalecidos en el hombre interior, Cristo va a ser su hogar en nuestros corazones. Entonces vamos a ser fuertes. Entonces cuando tú estás en tu hombre interior, tú llegas a ser fuerte para comprender con todos los santos las dimensiones universales del Cristo que todo lo incluye. Y después somos llenos hasta la plenitud de Dios. Quiere decir que todas las riquezas de Dios nos llenan hasta que lleguemos a ser su plenitud, su expresión y su gloria. ¿Saben que hermanos? El hermano daba un ejemplo. Y esa vez, a veces me llamaba a mí para hacer el ejemplo. Yo quería ser reducido para que no fuese yo llamado a que yo fuese el ejemplo. Pero ustedes me entienden lo que les digo. Pero el hermano daba el ejemplo. Saben que tú tienes las riquezas de América. Cuando te vas al mercado, al supermercado, ahí hay muchas riquezas. Hace mucho tiempo, saben que la gente venía aquí, veían a un supermercado y ven esto. Oye, estas son las riquezas de América. Pero si tú comes muchas de estas riquezas de América y finalmente tú llegas a ser la plenitud de América. El hermano Dick, el hermano Lee alguna vez te llamó a ti para hacer que mostrarte la plenitud y dice no. Oh, that's too bad. Está muy mal. Sí. El hermano Lee dijo también que era un ejemplo. Pero voy a hacerme a mí mismo como un ejemplo, porque tú comes muchas riquezas de América. Bistecs, pizza, todas esas comidas saludables. Tú llegas a ser la plenitud de América, la expresión. Escuche, si tú no tienes que preocuparte de colesterol o insecticidas en la economía de Dios, tú tienes que ser lleno con el peso del Dios triuno y tienes que contener todas las riquezas de lo que Él es en la buena tierra que fluye, una tierra que fluye leche y miel. Así que su plan es impartirse a sí mismo como vida, suministro de vida y como todo en aquellos que Él escogió, predestinó y redimió, con el fin de producir, constituir y edificar el cuerpo orgánico de Cristo. Santos, hemos leído 3 porciones preciosas en la lectura bíblica y quiero decir algo acerca de esto. Pablo dijo a Timoteo que encargase a ciertos que no hablasen cosas diferentes, que mandase a algunas que no hacen cosas diferentes. Y durante todos estos años en el recobro del Señor todavía estamos bajo la enseñanza de la economía de Dios. No queremos enseñar cosas distintas. Si tú enseñas cosas diferentes de la economía de Dios, de la esencia de la economía de Dios, que es Dios que se imparte a sí mismo a nuestro ser, lo que ocurre es que te llenas de preguntas. ¿Qué tal acerca de esto? ¿Por qué ocurre lo otro? Todo se pone complicado. Tienes 2 árboles en el huerto. Hay 2 árboles nada más en el huerto de Edén. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal aquello? Pero cuando estás disfrutando al Señor, todas esas preguntas se acaban. Acuérdense que cuando Satanás vino al hombre, él vino como una pregunta. Ha dicho Dios. Así que la serpiente siempre se pone como si fuera un signo de interrogación. Es un signo de interrogación. Así es que la economía de Dios es por fe, en la fe. Cuando permanecemos en la economía de Dios, estamos en la fe. Y dice, el fin del encargo, dice en el versículo siguiente, dice, ¿qué encargo?
el propósito de esta orden es, ¿cuál es la orden? Es la economía de Dios. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Cuál es el propósito de esta orden? Es amor, es el amor. Cuando tú estás bajo la enseñanza sana de la economía de Dios, con las palabras sanas del Señor Jesucristo y la enseñanza que es según la piedad, las palabras son espíritu y vida, nos suplen con el Señor como el suministro de vida, y esa enseñanza, ese impartir divino de la economía de Dios es que tú amas al Señor y tú amas a los hermanos y hermanas. Tú tienes amor, pero con un corazón puro. Nunca vamos a estar bajo esta enseñanza sana, entonces si no estamos, nuestro corazón no es puro. Yo me doy cuenta aquí de una manera muy fuerte que tú eres nuestra única meta en esta reunión. Tú eres nuestra meta, la meta de nuestra vida, la meta de todo lo que queremos. Todo lo que queremos es tú, Señor. Queremos tener un ojo simple, un corazón puro. Así que nuestro amor por Él sale de un corazón puro. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y esto procede de una conciencia buena. Santos, esto es muy triste que cuando tienes estos disturbios dices, me sorprende cómo es que la gente tira a un lado su conciencia, cómo se comportan de esa manera. Todos nosotros fracasamos, todos cometemos errores, pero cuando hacemos tenemos que ser bien rápidos para arrepentirnos y confesarlo. Señor, perdóname, estuve en mi carne, estuve en mi alma, estoy tan contento que en la vida de iglesia esta es una vida que perdona. Tocamos al Señor como nuestra vida que perdona. Entonces te digo, Señor, te tomo como mi vida que perdona, y perdono a este hermano, a aquella hermana, porque vas a un hermano, vas a una hermana y le dices, perdóname, lamento, perdóname. Ese es el secreto de una buena vida matrimonial. Dile a tu esposa, querida esposa, perdóname, pero lo siento. Todos los solteros, acuérdense de esta palabra. Esa es la vida de iglesia. Y esto es precioso. Amor nacido de un corazón puro. ¿Saben lo que es precioso para mí? Y he visto esto, hermanos, a veces en la mesa del Señor, cuando tomamos la mesa, cada vez que venimos a la mesa del Señor, tenemos que tener un cielo claro con el Señor y un cielo claro unos con otros. Y a veces cuando tomas con cualquier elemento de división en la mesa, pero yo he visto hermanos que van de un lado del salón de reunión al otro lado del salón de reunión para pedirle disculpas a otro hermano antes de tomar la mesa. Esto es la pureza. Esta es la pureza de que Dios se ha impartido en su economía. Y los hermanos son tan cuidadosos delante del Señor que quieren tener un cielo abierto con el Señor y con todos los sermones antes de participar de la mesa del Señor. Esto es muy precioso. Así que el resultado de la economía de Dios es amor de una pura conciencia y una buena conciencia. Y dice, algunos se han desviado de la marca, se han apartado. ¿Por qué? Se han apartado de la verdad. Entonces ellos desean ser maestros, queriendo ser maestros, en vez de ser un impartidor, quieren ser maestros. Señor, hazme uno que imparte, no me hagas uno que le diga a otra qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto, qué hay que hacer y qué cosa no hay que hacer. Esas son las enseñanzas de la ley. Pero no queremos perder el blanco. Y después en Timoteo leímos los versículos 3 y 4, dice 6. Si alguno enseña cosas diferentes y no se conforma a las sanas palabras. Oh, alabado sea el Señor por sanas palabras. Son las palabras preciosas de nuestro Señor Jesucristo que nos habló y que transmiten espíritu y vida a nuestro ser. ¿Qué es algo higiénico? Son palabras higiénicas que son las palabras del Señor Jesucristo. Son las palabras de la enseñanza que es según la piedad. O sea, semejante a Dios. O sea, es Dios manifestado en la carne. Esto es la piedad. Expresado a través de un grupo corporativo de gentes
que disfrutan de todas las riquezas inescrutables de Cristo. Si alguno no se conforma a las sanas palabras las de nuestro Señor Jesucristo y enseña cosas diferentes y a la enseñanza que es conforme a la piedad, el versículo 4 dice, está cegado por el orgullo. Padece de enfermedad de cuestiones y todas las clases de preguntas hacen por no permanecer en la sana enseñanza de la economía de Dios. Nosotros sí queremos permanecer en esta enseñanza, si no, somos cegados por el orgullo. Tenemos que orar, Señor, sálvame del orgullo. El orgullo te ciega y no queremos estar enfermos, queremos padecer la enfermedad de cuestiones, sino estar llenos de la economía, de la enseñanza de la economía de Dios. Según Corintios 2:3, donde Pablo dice que estoy celoso con ustedes con el celo de Dios porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero dice el versículo siguiente, pero tengo temor que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así se corrompan también ustedes. Él los va a distraer, los va a engañar, vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Cuanto más crecemos en vida, más simples nos convertimos. Las cosas no son complicadas. Tú creces en vida cuando disfrutas al Señor, cuando estás en la realidad de la vida de la iglesia, viviendo esa realidad de la impartición divina. Entonces tienes la simplicidad para con Cristo. Las cosas no son complicadas. Todo lo que tienes que hacer es ejercita tu espíritu y di, Señor Jesús, te amo. Vamos a decirlo juntos. Señor Jesús, te amo. Ahora vamos al punto B. Dice el blanco de la economía de Dios. El punto central y estratégico de la economía de Dios. ¿Qué cosa es este blanco? ¿Qué cosa es el punto central y estratégico de la economía de Dios? Este blanco es el Cristo que mora en nosotros y que podemos experimentar subjetivamente. El Espíritu que mora en nuestro Espíritu mezclado. Hay muchos hermanos que son nuevos y creo que esta es una gran verdad, pero estamos hablándonos, no importa cuánto tiempo hayamos estado en el recobro, ni cuántos tiempos hemos sido cristianos, hermanos y hermanas, este es el punto central y estratégico de la economía de Dios, es nuestro espíritu. Y quiero decirles ahora, inclusive en este momento, Señor, cada uno de nosotros, sálvanos de no darle al blanco. Queremos estar en nuestro espíritu hoy día. El espíritu, el mora en nuestro espíritu. Y estos dos espíritus se mezclan para ser un solo espíritu, un espíritu mezclado. Santos, Pablo, el apóstol Pablo, el Señor le habló en 1 Tesalonicenses 5:23, habla de cómo todos nosotros tenemos un espíritu, un alma y tenemos un cuerpo. Santos, tenemos que darnos cuenta que qué grandioso es que, número uno, el Señor es el Espíritu. Es 1 Corintios 6:17. Algunos compositores dicen que el Señor es el Espíritu y los que se oponen, me acuerdo de una persona en particular que dijo, el Señor allí se refiere a Dios de una manera general, como que Dios es Espíritu, no se refiere a Cristo. Así que, hermanos, ¿qué le dirían ustedes acerca de esto? Esa no es la respuesta. No, José, te voy a ver a ti en el entrenamiento a tiempo completo, pero te voy a dar la respuesta ahora. ¿Cómo te llamas? Oldie. Tú sabes que yo soy Ed, ¿verdad? Mira, la respuesta es bien simple. Según Corintios 3:16-17 dice que el Señor es el Espíritu. ¿Ya? No te olvides de esto porque a lo mejor te pruebo mañana. En el capítulo siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sabes lo que dice Pablo? Nosotros predicamos a Cristo Jesús como Señor. El Señor 3:17 es segundo
2 Corintios 3:17 dice el Señor que es el Señor Espíritu, y después dice el Señor, unos versículos después dice que el Señor es el Espíritu. Es importante que veamos que si Cristo no es el Espíritu, es solamente una figura histórica. Tenemos que, no puedes experimentarlo de una forma subjetiva, pero cuando Él es el Espíritu, entonces dice, en 2 Corintios 4:22 dice que el Señor está con tu Espíritu, y el Espíritu testifica con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando decimos Abba Padre, también hay un testigo en nosotros que Dios es mi Padre. ¿Por qué? Porque en Cristo, como el Espíritu, Él está dentro de mi Espíritu. Y este Espíritu es una parte que no sea, que sea descuidado del hombre. Esta parte del hombre que está descuidado y lo que el enemigo quiere hacer. Y puedes ver esto en cualquier disturbio que pasamos. Él quiere distraernos y sacarnos de nuestro espíritu. Él quiere hacer que nosotros descuidemos nuestro espíritu, que no cuidemos nuestro espíritu, que no usemos nuestro espíritu, que seamos distraídos de nuestro espíritu y que vivamos en el alma. Y entonces lo que el enemigo quiere hacer es, quiere que el hombre desarrolle su alma, que haga un desarrollo personal, y entonces que el hombre sea almático y descuide su espíritu. Esta es la estrategia satánica. El anticristo va a ser un hombre del alma. Su alma va a ser tan poderosa. En Apocalipsis 18:13 dice que uno de los cargos de la Babilonia material son las almas de los hombres. Quiere decir que al final de los tiempos, el tiempo de la Babilonia material, dice, muchos habían vendido sus almas. Y en la noche, en 18:13 dice que la gente a su empleo se venden sus almas. ¿Ya? Venden un empleo. No tienes que tener nosotros podemos tener un empleo, pero no nos vendemos al empleo. O sea que la gente dice que se venden a sí mismos y descuidan a Dios. Y no solamente eso, sino que Satanás también les gusta usurpar al hombre. Quiere que el hombre descuide que a sí mismo en el espíritu. Los creyentes descuidan y quieren cultivar su alma, Cuando te vas a las tiendas, todas ves los libros, que está lleno de libros de cómo mejorarse, de mejoramiento personal. Así es que en el recobro del Señor y en la Biblia no tenemos que mejorar nuestra alma, tenemos que negar el yo en vez de eso. Tenemos que negar al yo. Saben que nosotros renunciamos al yo y ejercitamos nuestro espíritu para disfrutar al Señor. Muy bien. Número 1 dice, debemos centrar, me gusta mucho esta porción, debemos centrar toda nuestra atención, tenemos que disminuirnos a centrarnos, a ponernos en una sola línea. Debemos centrar toda nuestra atención en el Espíritu Divino y todo inclusivo que mora en nuestro espíritu humano, a fin de ser guardados de errar el blanco de la economía divina. Este es el centro, es nuestro espíritu divino, espíritu humano. El espíritu mezclado, que es la clave que nos abre todas las riquezas de Dios. Si tú tienes un carro, la marca, la clave para manejar tu carro es la llave. Así que si tienes un gran carro, pero si no tienes las llaves, ¿cuál es tu nombre, hermano? René. ¿Puedes venir aquí, hermano René? Muy bien, hermano. Me gusta ver a alguien en el ojo. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la llave de tu carro? Esta es la llave de tu carro. Me doy cuenta que no es un Rolls Royce. Pero digamos que yo tengo este gran carro. Una vez estábamos manejando y mi hijo menor, nos parqueamos nunca había visto yo un carro Bentley, y mi hijo me dice, Daddy, mira, papi, mira. Ese carro cuesta más que mi casa. Pero digamos que esto no es en la esfera física, pero le doy hablando este Bentley.
We use it just for the sake of illustration. Solamente para ilustrar este punto. Digamos que yo tengo un Bentley y le digo, aquí estoy. ¿No estarías tú contento si le doy un Bentley? But what if I did ¿Qué it? tal si digo esto? Brandon, you should have the Bentley. Tú puedes tener el Bentley, pero no te doy las llaves. No, you don't get the key. So No tienes las llaves. Si no le doy las llaves del carro, entonces ¿qué va a hacer? take his furniture in there, Puede poner sus muebles ahí, puede llenarlo si quiere, pero honk the horn. I'm not sure. a lo mejor puede tocar la bocina de vez en cuando. Pero si tú no tienes la llave, tú no puedes disfrutar ese carro, ni tampoco puedes llegar a su destino. Listen, Escuchen, we are in the. nosotros estamos en el carro del Dios triuno. What makes this car? ¿Qué es lo que hace que este carro opere? Es que nuestro espíritu mezclado. Ejercitas tu espíritu, tú usas tu espíritu y el carro así se prende y tú puedes llegar al destino de la nueva Jerusalén. Gracias, hermano. They're wonderful. ¿No es esto maravilloso? Does this by Claro, esto hace right? viajando con nosotros, ¿verdad? Y mezclándose con nosotros. Todos estos versículos, por supuesto, son maravillosos. Malachi. Malaquía dice que prestemos atención a nuestro espíritu. O sea que usa tu espíritu, presta atención a tu espíritu, ejercita tu espíritu. Sí, Malaquías 2 dice que Become so degraded. la situación se había puesto tan degradada que los sacerdotes divorciaban a sus esposas. Y lees estos versículos, le dice, yo aborrezco el divorcio. What the Así que, y el punto de estos versículos es que si tú no cuidas de tu espíritu, spirit? no usas tu espíritu, va a resultar en divorcio y división. ¿De dónde sale la división entre nosotros? Es porque no estoy prestando atención a mi espíritu. Our spirit. Tienes que prestar atención a tu espíritu. El espíritu es el lugar de la unidad. Paul said, I just mentioned one more. Pablo dijo un versículo más. 1:9. En versículo 1:9 dice, Dios es mi testigo, a quien sirvo en mi mente. No dijo eso. What did he say? ¿Qué es lo que dijo? ¿A quien sirvo en dónde? In En mi espíritu. my. Mi espíritu. That's where we need to serve. Ahí es donde tenemos que servir. Número 2. Según los planos de la intención original de Dios, el hombre es el centro del universo y el centro del hombre es su espíritu. Spirit should Nuestro espíritu debe ser el centro que rige. Tenemos que orar. Señor, hazme una persona que es dominada por mi espíritu, que está gobernada por mi espíritu, que es rigida, que vivo por mi espíritu. spirit strong. Haz que mi espíritu sea la parte más fuerte de mi ser. A says the heavens are for the earth. Dice, los cielos existen para la tierra existe para el hombre, y el hombre fue creado por Dios con un espíritu. I wonder, why do we have the brother Eddie? ¿Por qué el hermano tiene este versículo acerca del espíritu? Es que tengo mucha carga con este versículo. Brothers Y and sisters, tengo la carga por todos nosotros, hermanos y hermanas. Nunca. Tienen que orar, Señor, por el resto de mi vida en esta tierra hasta que tú regreses. sing the mark of your Oh, sálvame de perder el blanco de tu economía. Yo tengo que orar en este momento, Señor, día tras día, por el resto de nuestras vidas para traerte de regreso. Que nosotros no perdamos la marca, ni siquiera un solo día. Momento a momento, la marca de la economía de Dios es nuestro espíritu, If we neglect our spirit, el blanco. Y si no usamos nuestro espíritu, los disturbios y las divisiones van a surgir. En cada left disturbio, la gente se ha alejado del ejercicio y el uso de su espíritu. it from the mark of God. Entonces no le han dado al blanco de la economía de Dios. The heavens are for the earth is for man, and man was Los cielos existen para la tierra existe para el hombre, y el hombre fue creado por Dios con un espíritu para que pudiera contactar a Dios, recibirle, contain God, contenerle, worship God, adorarle, live God, vivirle fulfill God, y cumplir su propósito por causa de Dios, para expresar a Dios y ser uno con Dios. I mean, what is that? ¿Qué es esto? Maybe I should sit down. Tal vez ya debería sentarme en este momento. You got it. Ya lo recibieron. Thank God, brother. Tener contacto con Dios, hermanos y hermanas, podemos vivir a Dios, podemos expresar a Dios, podemos ser uno con Dios. Stretch forth the heavens. He laid the foundation. Dios puso los cielos creó la tierra y puso el espíritu del hombre. Ahí tienes los cielos, tienes la tierra, tienes el espíritu, y ahí está para Dios. Ejercitar nuestro espíritu
espíritu para tocar a Dios, somos llenados de Dios y estamos llenados con la riqueza de Dios para expresar a Dios, y eso cumple el propósito de los cielos y de la tierra. Now, B, without God, listen to B. B, without God being the Mira, si Dios no fuese el Espíritu, y si nosotros no tuviésemos un Espíritu con el cual tener contacto con Dios y ser uno con Dios, el universo entero no tendría sentido y nosotros no seríamos nada. you don't exercise our spirit, Si no ejercitamos nuestro Espíritu, ¿dónde estamos? Estamos you don't exercise es vanidad, todo es vanidad de vanidades. utility. Ya, futilidad de futilidades, vapor de vapores, vacío de vaciedad. Pero cuando ejercitas tu espíritu, la vanidad de las vanidades se convierte en el cantar de los cantares. Life, Y tu vida llega a ser musical. un musical divino y místico de amar al Señor Jesús. Okay, number 3 says, Número 3 dice, we can't cover all these verses. All these verses are very, very rich. estos versículos son muy ricos. Christ as Pero miren, 3. Spirit can be everything to us. Cristo como espíritu vivificante puede ser el todo para nosotros únicamente cuando vivimos en nuestro espíritu y lo ejercitamos. Vivir en nuestra alma es vivir regidos por el principio del anticristo. This, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, tenemos que orar esto. No puedes dejar que esto se vaya. Señor, sálvame de vivir en el principio del anticristo. in my soul, Oh, sálvame de vivir en mi alma. Hazme una persona que vive en mi espíritu. the principle of the ¿Por qué decimos el principio del anticristo? Antichrist study. Hay un estudio de vida maravilloso en Primera de Juan y el título del mensaje es El principio del anticristo. In 1 John chapter 2, En Primera de Juan 2 habla de los anticristos, plural. are people Estos son la gente que niegan algún aspecto de la persona de Cristo. heresy. And so they Este es algo que ellos niegan, la deidad de Cristo o la persona de Cristo. but if you go even deeper, Pero si vas más profundo, puedes hablar del principio del anticristo. when we use the word antichrist, Cuando usa el anticristo, is used, cuando se usa la palabra anticristo, anticristo quiere decir contra Cristo, means replacing Christ. algo que reemplaza a Cristo. Así que todo lo que está en contra de Cristo, cualquier cosa que reemplaza a Cristo, está en el principio del anticristo. Santos, cuando vivimos en nuestra alma, nuestro yo reemplaza a Cristo. Saints, I'd like to ask you, Yo quiero preguntarles a ustedes en su experiencia, pero no tienen que levantar la mano ni nada. Cuando tú estás viviendo en tu yo, don't you have the consciousness ¿no estás consciente de que eres tú un anticristo? in yourself? Porque en ti mismo, tu alma caída, todo está en contra de Cristo. Cuando vives en el yo, tu yo Replacement. es un reemplazo de Cristo. If you look at 1 Ahora, miren, Primera de Juan 18 through 19, 2, 18 y 19 dice, this point, actually, if you go on to verse 20, y hasta el versículo 20, brothers and sisters, I was so sober about yo it. me puso tan serio esto. We visited Chicago Estuvimos visitando a Chicago a month ago. hace con más de un mes y tuvimos un tiempo tan maravilloso allí Chicago, it was so con los santos en Chicago. En Chicago fue un privilegio tan grande estar allí. churches, ¿No aman ustedes las iglesias locales? about the churches. Y yo hablo a la iglesia en Chicago, yo amo la iglesia en Chicago. Amo todas las iglesias en la tierra As the como la expresión del cuerpo único de Cristo, la expresión local del cuerpo único de Dios. one brother, Así que estamos aquí, un hermano compartió y me dijo, he said, Ed, hermano Ed, he was talking about this turmoil. hablando de este disturbio, dijo que estábamos pasando, dice, Reminded Benson and I, recordó Benson este versículo, you know what this Primera de Juan 2:18 dice, these people who are antichrist está hablando de los anticristos applies y también lo aplica a nosotros si estamos viviendo en el principio del anticristo. Y lo que dice aquí el 18 dice says they went out from us. que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. They went out from us. Que salieron de nosotros para que se manifestase que todos no son de nosotros. We have seen in our experience Cuando estamos en nuestro espíritu, que salieron de nosotros y se debe a que of us. no eran de nosotros y salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. Once we realize ¿Qué es esto? the Lord's mercy, what Necesitamos la misericordia del Señor. No somos mejores. is in ourselves. Tenemos la misma enfermedad que cualquier otro, nosotros mismos, pero desde el principio del recobro del Señor en este país, You and I would encourage anyone in this
room who hasn't read the book, The Economy of Si God, todos lo hubiesen leído los mensajes en la economía de Dios que fueron dados en 1964, que me estoy tan contento que lo que hizo el hermano Lee cuando vino a este país fue que la verdad, trajo la verdad de nuestro espíritu humano y el ejercicio de nuestro espíritu. Así que desde el principio mismo, en la historia del recobro del Señor, dije, nos damos cuenta, Señor Jesús, necesitamos ser gente que ejercita su espíritu. Y cuando ejercitamos nuestro espíritu, estamos ejercitando para rechazarnos a nosotros mismos, rechazarnos al yo y vivir por otra vida. Y es la vida del Dios triuno maravilloso en nuestro espíritu. Ese es, no sé cómo decirlo, pero esto es la maravillosa, preciosa, mística, la cultura preciosa y mística en el recobro. Nosotros, gente que ejercita su espíritu. Cuando nos salimos del ejercicio de nuestro espíritu, decimos, Señor, perdóname, quiero regresar a ti en mi espíritu. Cuando estamos en nuestra alma, muy bien, tienes el versículo 19, 18 habla del anticristo, y el 19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Y el 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros tenéis conocimiento. Todos conocen qué cosa es la unción. La unción es el mover, el obrar, la saturación del Dios triuno maravilloso que ha sido corporificado en Cristo, hecho real como el Espíritu vivificante todo inclusivo, intensificado 7 veces en nuestro espíritu. Y en este momento Él se está moviendo en nosotros, Él está laborando en nosotros, Él se está moviendo en nosotros, está trabajando en nosotros para saturarnos y para pintarnos. Él está pintándonos con todas sus riquezas. No solamente es la pintura divina en nosotros, sino también Él es Él es el que está pintando, Él es el pintor y Él es la pintura y Él nos está pintando consigo mismo. Hermanos, si yo vivo en mi alma, vivimos todos en nuestra alma, llegamos a ser anti. Cristo quiere decir el ungido. Entonces, este ungido, el Cristo que es el ungido en resurrección, llegó a ser la unción, el que unge, el ungidor. Si yo vivo en mi alma, yo estoy anti-unción. Yo soy anti-unción. Estoy en contra de aquel que se mueve y se mueve y que nos satura con todo lo que Él es. Santos, esto hay que declarar en este momento, Señor Jesús, yo no queremos ser anti-unción. Queremos decirle en este momento que nosotros estamos en pro de la unción. ¡Aleluya! Señor, satúranos contigo mismo. De otra forma, les digo, santos, cada mensaje queremos que sea palabra de revelación, de suplir y de inoculación. Quiero decirlo en forma de vacuna. Dice que los santos estaban preocupados por los santos de Éfeso y le dijo, no quiero que continúen andando como los gentiles que no conocen a Dios en la vanidad de tu mente. Y es posible como un creyente tú puedas andar como un incrédulo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que un creyente no descuida su espíritu mezclado, el que se mueve, el que trabaja, el espíritu que trabaja dentro de él para saturar su ser con las riquezas de Cristo, y entonces ven, entonces ellos se convierten en anti-unción. Cuando tú estás andando en la vanidad de tu mente. Santos, ¿ustedes no quieren estar en la vanidad de tu mente? Cuando estás en tu mente, ahí es donde están todos los argumentos, todas las disputas están allí. De todas formas, no quiero que anden en la vanidad de vuestra mente. Y Pablo dice,
from the life of God. y están separados de la vida de Dios. La vida de Dios es tu espíritu, pero porque estás viviendo en el alma, tú eres un extraño de la vida de Dios, eres un extranjero, tú eres un extraño. When you don't take care of your Si tú no cuidas a tu espíritu, tú estás en un planeta distinto. You know what planet? ¿Saben qué planeta queremos estar? The Christ planet. El planeta Cristo. And this Christ planet, Cuando este planeta Cristo está en nuestro espíritu. and we don't want to be Y alien. no queremos ser extranjeros y extraños allí. Number 4, the Lord's recovery is the recovery. 4. El recobro del Señor es el recobro de la unidad que existe en nuestro espíritu. Estar en nuestro espíritu es estar en The Jerusalén. Old Testament El lugar es el lugar donde Dios escogió. place of simplicity and oneness. Y ese es el lugar donde hay sencillez y unidad. Mientras que estar en nuestra mente es estar en Babilonia, el lugar donde hay confusión y división. You know, we had a hymn in our, I Teníamos un himno en nuestro antiguo himnario. know the tune, and wasn't, Bueno, we had to no era muy make sure, we treasure our, atesoramos la pureza en el recobro del Señor. but I do like these words. Pero sí me gustaban esas palabras. Eran simplemente. A number of the young people, I think they wrote this. Los jóvenes escribieron este Get himno. out of your mind, get Salte de tu mente y entra a tu espíritu. every moment. Toca a Jesús a cada momento. Sweet, right? Él es tan dulce. Out of your mind. That doesn't mean Salte de tu mente. No quiere decir que pierdes tu mente, sino que cuando estás en tu espíritu, la vida divina de tu espíritu resplandece en tu mente. Levanta tu mente, renueva tu mente. we need to take care of our Tienen que prestar atención a tu espíritu. 5 dice, spirit is a nuestro espíritu es un país de gracia, race for the world. donde es absorbido todo elemento racial por causa del nuevo hombre. ¿En qué país quieres estar, hermanos? Listen, I don't feel like I'm in No siento que estoy en Minnesota, yo estoy en la gracia. because I like Minnesota. Claro que me gusta Minnesota, pero estamos en el país de la gracia. This grace, Y esta gracia, que es Dios en Cristo como el Espíritu para nuestro disfrute, pero disfrutamos al Dios triuno, esta gracia se traga a todo elemento racial. Yo quisiera que vean todo lo que veo aquí. Quisiera que todos ustedes que están aquí no pudieran ver a nadie allí, por supuesto, pero pero the church life is a la vida de iglesia es algo sorprendente cuando tomas personas de cualquier pasado, cualquier país, de cualquier situación, y estamos aquí todos, y todos tenemos al mismo Padre, and we are all y in, todos estamos disfrutando al mismo Cristo. and that enjoyment of Que Christ este disfrute de Cristo se traga todas las diferencias en el hombre viejo y nos trae al hombre nuevo. it says our mind is Y sigue diciendo que nuestro país es un país, how about that? You like to be in that? nuestra mente es un país de disputas continuas. ¿Quieren estar en ese país? You know, you come to a coordination meeting, Cuando vienes a una reunión de coordinación nuclear weapons. y vienen con armas nucleares, Can't wait to get there. y My brother. quiero agarrar y dispararle a mi hermano este misil nuclear. Eso es terrible. Estos son disturbios. ¿Qué son los disturbios? There's no form. Pero cuando estás en tu espíritu no hay disturbios. Solamente estás no hay disputas, solamente estás en el disfrute del Señor como el espíritu que mora en nuestro espíritu, y esto es tener la gracia con nosotros. For the Lord knows Cuando no disfrutamos, the degradation. entonces esto se convierte en la degradación de la iglesia. I need to go quicker here because I want to leave plenty of time for our sharing. Quiero que compartan esto, y así que quiero dejarle bastante tiempo, así que vamos a leer los puntos. Now we come to the goal. Punto C, la meta de la economía eterna de The Dios. economy is the reality. Esta meta es la realidad del cuerpo orgánico de Cristo, cuya consumación es la Nueva Jerusalén. Santos, nuestra meta es el cuerpo orgánico de Cristo, y la consumación de este cuerpo es la Nueva Jerusalén. You know, saints, it is so clear. Santos saben que es muy claro que cuando los hijos de Israel regresaron a Jerusalén, Jerusalén, por un lado, significa nuestro espíritu, Place of God, el lugar donde habita Dios, pero también significa ground of oneness. el terreno único de la localidad, donde cuando regresas a una ciudad y te reúnes como la iglesia, como lo que eres, entonces eres lo que eres, entonces estás en ese terreno precioso de la iglesia que es Jerusalén. Pero es tan aparente, santos, y tan simple y tan maravilloso en el sentido de la visión, que cuando los hijos de Israel regresaron de Babilonia y regresaron a Jerusalén, To be in Jerusalem,
¿Crees que era fácil estar allí? ¿O estoy de regreso a Jerusalén? Oh, ya regresé, qué bueno. No, ahora tenían que edificar el templo. Para eso regresaron a Jerusalén. El templo representa la realidad del cuerpo de Cristo. Así que Jerusalén es tan crítico porque ese es el lugar único donde puedes tener el templo. El terreno único de la unidad es ese terreno. Sin la iglesia local, en el terreno apropiado, no puedes tener la realidad del cuerpo. De la misma manera que la iglesia local es un procedimiento maravilloso para introducirnos a la meta de la economía de Dios, que es el cuerpo orgánico de Cristo edificado en su realidad. Santos, eso es tan simple. Satanás se opone a esto cuando esto salió de que las iglesias locales eran el procedimiento, vinieron tantos ataques del enemigo. ¿Por qué dices que las iglesias locales son el procedimiento? Porque eso no disminuye las iglesias locales. No solamente, sino que esa es la verdad. ¿Cuál es la verdad de la Biblia? Mira el punto número 1. Sin las iglesias locales no puede haber una expresión práctica del cuerpo de Cristo, ni tampoco puede manifestarse la realidad del cuerpo de Cristo. Tú tienes que estar en las iglesias locales y en la vida de iglesia local para que puedas vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Pero solamente estar en la iglesia local no es la meta. Una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es ser un vencedor en la iglesia. De otra manera, ¿por qué el Señor Jesús una y otra vez dice en Apocalipsis 2 y 3 hace un llamado a los vencedores? Hay 7 iglesias allí. Tenemos que estar en el terreno de la unidad, pero estamos en las iglesias, pero tenemos que decirle: Señor, hazme un vencedor. Yo no quiero solamente estar en la iglesia, y alabado sea el Señor que sí estamos en la iglesia, y en tu abundante misericordia haz que todos mis hermanos, haznos todos nosotros vencedores en la iglesia. Somos parte de tu novia vencedora. Santos, es posible. Si ves Apocalipsis 2, 3 y 4, el Señor dice por Juan a Éfeso, le dice: tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Ya Cristo no es el preeminente en ti, ya no lo disfrutas, ya no lo estás disfrutando de una manera pura, porque ya no tienes el principio de vivir. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Si tú no te arrepientes, voy a quitar tu candelero. Tienen el terreno de reunirse en el terreno de la localidad, pero se han perdido la realidad del cuerpo de Cristo, y no queremos perder eso. No quieres quedarte como un cascarón vacío. Nosotros queremos estar en espíritu en el terreno. Alabado sea el Señor por el terreno, y alabado sea el Señor por estar en el espíritu en el terreno. 3 dice: 2. La economía eterna de Dios consiste en obtener el cuerpo de Cristo. Toda obra diferente a esta no se encuentra en el carril central de la economía de Dios. Debemos seguir las pisadas del apóstol Pablo e introducir a todos los santos en la vida de compenetración de todo el cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos estas 7 fiestas. Santos, es maravilloso que todos puedan venir de tantas localidades para reunirnos por un fin de semana. Claro que tenemos que ser compenetrados en la localidad, tenemos que ser compenetrados en las iglesias del área y todo el cuerpo de Cristo. Y por medio de esta compenetración, todas las cosas van a salir de nosotros y vamos a ser compenetrados en uno solo en el cuerpo de Cristo. Por causa del recobro del Señor en esta era, debemos cooperar con el Señor a fin de ser los vencedores, que son la Sión de hoy en la Jerusalén actual, por causa de la edificación del cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. D. Las enseñanzas que difieren de la única y sana enseñanza de la economía de Dios, la enseñanza de los apóstoles, nos hacen perder el verdadero aprecio, amor y disfrute de la preciosa persona del Señor Jesucristo, quien es nuestra vida y nuestro todo. Hoy día tenemos que permanecer en la sana enseñanza de la economía de Dios. Punto E. Hoy en día podemos ser unánimes porque tenemos una sola visión, la visión de la economía eterna de Dios.
And saints, you know, Mis santos, Jeremiah 30, me encanta a mí Jeremías 32, 39. the Lord says, I will El Señor dice, yo les voy a dar un solo corazón y un solo camino. Y tenemos que orar, Señor, danos un solo corazón. What is that one? ¿Qué cosa es este corazón? Es el corazón para amar a Dios. Es el corazón que busca a Dios. A heart to live God. Un corazón que sea constituido de Dios para que podamos ser su expresión. One way. What is Y un camino. ¿Qué cosa es nuestro camino único? Un camino es este Dios triuno que mora en nosotros, que vive en nuestro espíritu.